Buena, buena. Un saludo a quien sea que esté escuchando esto. Hoy día me gustaría hablar de los tipos de triángulo. Me refiero a su clasificación. Y es que seguramente que todo el mundo conoce lo que son los triángulos. Son figuras en dos dimensiones que tienen tres lados. Eso es lo que lo hace ser un triángulo, a diferencia de un cuadrilátero, por ejemplo, que tiene cuatro lados, o otra figura geométrica que tiene cuatro, cinco, seis, siete, los lados que quiera. Si tiene tres lados y está en dos dimensiones, es un triángulo. Ahora, los triángulos se pueden clasificar, así como alguien podría decir, bueno, yo puedo clasificar los autos, por ejemplo, de los que tienen cuatro ruedas, de los que tienen dos ruedas, si es que hay alguno que tiene tres ruedas, no sé, medio extraño, se pueden clasificar, por ejemplo, según eso. Otra persona puede decir, ya, pero a lo mejor los de cuatro ruedas también se pueden clasificar en distintas cosas. Los hay de cuatro ruedas todoterreno, los hay deportivos, los hay más familiares, hay distintos tipos, hay distintas formas también de clasificar las cosas en general, los autos, los triángulos, lo que sea, se clasifican de distintas maneras. Y los triángulos, por ejemplo, en particular, se clasifican de dos formas. Una, según los lados, según las características que tengan sus lados, si es que son iguales, si son distintos, tienen distintos nombres, y también según sus ángulos. Según las características que tengan los ángulos de cada triángulo, va a recibir un nombre distinto. Y hoy día vamos a conversar sobre esos nombres en particular. Primero, la clasificación según sus lados. Y es que si un triángulo tiene todos los lados iguales, el nombre va a ser equilátero. ¿Y cómo se ve? Esto es una representación gráfica, simplemente un dibujo. Pero un triángulo equilátero se vería siempre así, donde la particularidad que tiene el equilátero es que tiene todos los lados iguales. Todos estos son lados iguales. Se suele marcar, para verlo en el dibujo, se suele marcar con una raya los lados que son iguales, para así identificarlo. Así que también te recomiendo que lo hagas si es que te das cuenta que en un triángulo o en la figura que sea hay lados que son iguales. Te recomiendo marcarlo para que seas capaz de verlo en el papel o donde sea que estés escribiendo. Bueno, el equilátero tiene todos los lados iguales. Y además de tener todos los lados iguales, tiene todos los ángulos interiores iguales. Estos que estoy marcando acá también son todos iguales. Y eso es una particularidad porque además en el triángulo, en cualquier tipo de triángulo, no importa si es equilátero, isósceles, escaleno, en cualquier tipo de triángulo, siempre, pero siempre, siempre, siempre se cumple que los ángulos interiores deben sumar 180 grados. Siempre, absolutamente siempre. Entonces siempre se va a cumplir que si yo sumo esto más este ángulo, me tiene que dar 180 grados. Y en el caso particular del equilátero, donde además todos los ángulos son iguales, ¿cuál es la única forma que si todos los ángulos son iguales, y yo sé que deben sumar 180, entonces ¿cuánto tiene que ser ese ángulo? Debe sí o sí ser 60 grados. Esa es otra cosa que pasa en el triángulo equilátero. Siempre en cualquier triángulo equilátero se cumple esto. Uno, que tiene todos los lados iguales, y otro, que todos sus ángulos miden 60 grados. Exactamente 60 grados, ni más ni menos, todos miden 60 grados. Eso pasa con el equilátero. ¿Ok? Entonces lo vamos a dar por acá. Una tiene todos los lados iguales y otra, todo su ángulo mide 60 grados. Bien, eso con el equilátero. Ahora, también está el triángulo isósceles, si es que lo estamos clasificando respecto a sus lados. ¿Qué pasa con el triángulo isósceles? Bueno, en el triángulo isósceles pasa que tiene solamente dos lados que son iguales entre ellos. Hay dos que son iguales y este tercero es distinto a esos dos. Que en este dibujo, por ejemplo, los lados que serían iguales, según el dibujo que yo hice, serían estos dos de acá, que como te dije antes, márcalos con una línea para verlo gráficamente y ver el dibujo y reconocer, ah, mira, estos dos lados son iguales. Y el distinto sería este que no marqué. Eso es lo que pasa en el triángulo isósceles. Uno tiene dos lados iguales y obviamente uno distinto. Y pasa otra cosa, que los ángulos que están frente a estos lados que son iguales, los que están frente a frente, o sea, si este lado tuviera ojo y mira para el frente, ¿a quién ve? Ve a este ángulo de acá. Y si este tuviera ojo, ¿a quién ve? Ve a este ángulo de acá. Bueno, esos dos ángulos son iguales entre ellos. O sea, si este mide, no sé, 40 grados, entonces este también mide 40 grados. Esos dos entre ellos son exactamente iguales. Eso pasa con el isósceles. Ahora, son iguales, pero ojo que no te estoy diciendo que tienen que sí o sí medir 40, o sí miden 45, ni sí o sí miden 60, nada. Simplemente son iguales. Pueden medir lo que quieran según el ejercicio. El ejercicio va a dictaminar lo que tienen que medir o lo que no tienen que medir.
Simplemente sabemos que son iguales y además sabíamos que, bueno, la suma de más este de acá, que no tiene ningún nombre, la suma de ellos tres tiene que ser 180. Sabemos dos cosas. Suman 180 los triángulos y además sabemos que estos dos de aquí son iguales. Nada más. No sé nada de medidas, a diferencia del equilátero, que yo sabía perfectamente que medían todos 60 gramos. Bien, en el escaleno, ¿qué ocurre? Que es ya el tercer tipo de triángulo según sus lados. ¿Qué ocurre? Que tiene todos los lados distintos. Aquí lo voy a marcar con líneas, pero con líneas distintas. Este, no sé, será una línea así, este con dos líneas y este con tres líneas. Marcar gráficamente en un triángulo líneas así distintas significa que tienen medidas distintas. Así es como se interpreta esas líneas que puse acá. Y además de tener líneas distintas, o sea, perdón, lados distintos, todos distintos, no sé cuánto miden, no estoy hablando de medidas. Pueden medir 3, 4, 5, 7, lo que sea, pero el tema es que van a ser todas distintas entre ellas. Además de eso, se cumple que los ángulos que están acá, todos son distintos entre ellos. Siempre, absolutamente siempre. En el escaleno tiene todos los lados distintos y también todos los ángulos distintos. Sí o sí. Todos los lados, entonces, y ángulos distintos. Perfecto, y eso ocurre con la clasificación de los triángulos según sus lados. Hay tres tipos de triángulos según sus lados: equilátero, isósceles y escaleno, y aquí están las particularidades de cada uno de ellos. Pero como dije al principio, hay distintas formas de clasificar las cosas, no solo los triángulos. Alguien me puede clasificar por lados, pero, uy, por sin querer, lo pueden clasificar por lados, pero también se puede clasificar según sus ángulos, los mismos triángulos. Entonces, hay otras clasificaciones que refiere a eso, que la clasificación según sus ángulos. Y aquí tenemos otros tres tipos de triángulos, que son, primero, el acutángulo, que este es un ejemplo de cómo se vería más o menos un triángulo acutángulo. Así se vería más o menos. ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué lo hace ser un triángulo acutángulo? Es que todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Sí o sí, menos de 90 grados. ¿Cuánto? No tengo idea, va a depender del ejercicio, cómo calcularlo, lo que te digan, va a depender. Pero el tema es que todos miden menos de 90. ¿Y cómo se ve un ángulo que mide menos de 90 grados? De esta forma, por ejemplo. De 90 se vería si es que fuera así como una esquina. Por ejemplo, la esquina de este cuadrado es de 90 grados. Pero si están como más juntas las líneas, por ejemplo, así, esto sería menos de 90 grados. Así se ve. Si es que alguien quiere hacer un dibujo o algo, así se ve menos de 90 grados. Entonces, eso es lo que pasa con un triángulo acutángulo. Todos sus ángulos, todos, este y este, miden menos de 90 grados. ¿Qué pasa respecto a sus lados? No tengo idea. Eso no tiene nada que ver con su clasificación respecto a sus ángulos. ¿Ok? Solamente sabemos esto. Bueno, está también el triángulo rectángulo, que es muy conocido, porque aquí en el triángulo rectángulo pasan ciertas cosas. Se cumple, por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras, que se ocupa mucho. ¿Y qué es un triángulo rectángulo? Bueno, en el triángulo rectángulo lo que pasa es que tiene un ángulo de exactamente 90 grados. Pero exactamente 90 grados, no más o menos, no cerca, exactamente 90. ¿Qué pasa respecto a los otros dos ángulos? ¿Qué? ¿Miden más de 90, menos de 90? ¿Qué? ¿Cuánto miden? De nuevo, no tengo idea, esto no define nada. Lo único que hace mención que cuando hablamos de un triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90. Nada más. No dice nada respecto a los lados, nada respecto a absolutamente nada más. Simplemente un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, que se suele escribir de esta forma. Si el ángulo es de 90, se hace aquí como un cuadradito en la esquina donde sea que tiene 90 grados. ¿Y cómo se ve? Se ve así, como literal una esquina, como las que hay en las paredes de una pieza, por ejemplo, es literal una esquina. Así se ven 90 grados. Y por último, el triángulo obtusángulo. Bien, aquí está mal escrito. Debería decir obtusángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Aquel que tiene un ángulo obtuso. Eso es lo que tiene. Un ángulo obtuso. Y si alguien se está preguntando qué cresta significa un ángulo obtuso,
Bueno, un ángulo obtuso significa que mide más de 90 grados. Eso es lo que significa. Solamente uno, no tiene más de un ángulo obtuso, tiene un ángulo obtuso. ¿Cómo se ve un ángulo obtuso? Un ángulo que está más abierto que 90 grados. Por ejemplo, este sería el que es el ángulo obtuso, que está más abierto que 90 grados. Ten en cuenta que una literal esquina sería exactamente 90 grados, si estuviera más cerrado que una esquina sería menos de 90, y si está más abierto que una esquina, por ejemplo así, esto sería más de 90 grados. Así es como se ve. Y una vez más, ¿qué pasa con el resto de los ángulos? ¿Qué pasa con el resto de los lados? Nada dice esta clasificación. La clasificación sirve de momento solamente para denotar distintos tipos de triángulos. Y es importante porque, aparte de saber cómo se llaman, que a lo mejor alguien podría pensar, ¿y qué me importa a mí saber cómo se llaman? Sirve porque si en un ejercicio de la PAES te mencionan, te dicen, oye, mira, ¿sabes este triángulo isósceles? No te lo dicen porque sí nomás, te lo dicen porque te están diciendo algo. Cuando te dicen que es isósceles, te están diciendo que se cumple esto, por ejemplo, que tiene dos lados iguales y que tiene dos ángulos iguales también. Ahí tenés que ver tú si es que eso te va a servir o no. Bien, o por ejemplo que te digan que es equilátero, te están diciendo mucha información. Primero, todos los lados son iguales y segundo, todos los ángulos miden 60 grados. Entonces, cuando te dan ese tipo de información, te la dicen por algo, siempre en ejercicios de la paz. Si te dan información respecto al nombre del triángulo, si equilátero, isósceles, escaleno, lo que sea, como te digan que es, no te lo dicen porque sí, siempre significa algo y tenés que estar atento a cómo te va a servir esa información a la hora de hacer el ejercicio. Y eso es todo por este video. Espero que te haya servido y un abrazo.